Johnson, this is the computer center. So sorry to call you this late, but the computer is available. En los años 50, muy poca gente concebía los ordenadores como algo que todos llegaríamos a tener. Esta es la historia de tres geniales inventores. Perotto es este. Aquí estoy yo. Y detrás está Gargera, que todavía no se parecía tanto al Padre Pío. Aquí está. La programa 101. Es todo un mito. Un grupo de pioneros italianos que 15 años antes que Steve Jobs y Bill Gates abrió el camino hacia la mayor revolución de nuestros tiempos. Ahora siempre llevamos un ordenador encima, en el bolsillo. Tenemos smartphones. Pero hace 50 años, la idea de que hubiera un ordenador en el cuarto de los niños, en la cocina, junto a la cama, era pura imaginación visionaria, era ciencia ficción. Aquí es donde empezó la historia del ordenador personal. Programa 101. La máquina que cambió el mundo. El ordenador personal es el instrumento que más ha cambiado nuestras vidas. Pero su invención fue fruto de un desafío, un sueño que parecía imposible de realizar. No se sabía si éramos los únicos que concebían e intentaban crear estas cosas. Por eso debíamos darnos prisa en fabricar este aparato que, a nuestro juicio, probablemente fuera toda una novedad. Y podía ser la primera. Prácticamente no había referencias de ningún tipo, porque en aquella época no existían máquinas así. Por tanto, era un camino que se había iniciado, pero no sabíamos ni por dónde, ni a dónde nos iba a llevar. De todas formas, estábamos tan empeñados que mantuvimos una competición contrarreloj y lo logramos. Para comprender cómo se cumplió este sueño, debemos viajar atrás en el tiempo. Las primeras y mastodónticas computadoras fueron utilizadas en el mayor de los secretos durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de realizar cálculos balísticos y descodificar mensajes encriptados a velocidades cada vez mayores obligaron a las potencias beligerantes a invertir en la producción de las primeras y rudimentarias máquinas de cálculo. Pero es en los años 50 y 60 cuando, gracias a la electrónica, se afianzan definitivamente en la industria civil y militar. Las denominan grandes calculadoras, cerebros electrónicos, y no parece que su destino final sea el de convertirse en un instrumento habitual en nuestra mesa de trabajo. Las computadoras se ubicaban en grandes habitaciones, donde se escuchaba el martilleo atronador de los tabuladores. Por eso se pensaba en aquella época que los ordenadores no estaban al alcance de todos, ni lo iban a estar en mucho tiempo. El tamaño era desconcertante. Era tal que daba la impresión de ser un mundo aparte, impenetrable. Computers may be wonderful, but they're a great big black box. We haven't got one, and we must fly. We're going to West. Al principio, los ordenadores eran computadoras de gran tamaño y estaban situadas en un contexto concreto, por lo que la interacción social era limitada. Solo había una pequeña élite de gente privilegiada que podía tener acceso a la computadora. Era casi como una casta sacerdotal, un grupo dirigente. La verdad es que cuando yo era pequeño, el computador era algo prohibido, algo que no me atrevía a tocar y mucho menos a usar, porque era demasiado grande para mí. Era casi un mito. El sector de los cerebros electrónicos sigue siendo muy restringido, reservado a unos pocos técnicos altamente cualificados y dominado por 8 multinacionales. La empresa dominante es la International Business Machines Corporation, conocida como IBM. En un momento en que la Guerra Fría y la carrera armamentística promueven la inversión en las nuevas tecnologías,
IBM firma acuerdos con el ejército norteamericano y crea el Sage, un ordenador capaz de gestionar el arsenal de misiles de los Estados Unidos. El Sage pasará a la historia como el ordenador más grande y caro jamás creado. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. They were discovered in electronics. That is how Sage and bursting computers into military service. Entretanto, en Italia, hay una empresa que se propone desafiar a la hegemonía norteamericana en el campo de la informática. Es la Olivetti, una empresa totalmente diferente de los colosos de ultramar. La Ivrea chiamano le sirene della Olivetti. È la sveglia dell'antica città forte. Dai blocchi delle case per dipendenti, i piccoli ed i grandi vanno verso la fabbrica o la scuola. Esta empresa, líder en el mundo de la producción de máquinas de escribir y calculadoras mecánicas, está encabezada por Adriano Olivetti, un empresario que piensa en un mundo utópico, donde la fábrica no es solo el lugar de trabajo. No era solo una fábrica, era una sociedad. La fábrica era todo lo que la rodeaba. Y para Adriano tenía que vivir en armonía. Cresce qui ogni anno il complesso delle officine, crescono gli edifici dei servizi sociali come quello dell'ambulatorio e dell'infermeria, dove i dipendenti ricevono visite gratuite e trattamenti cure. Adriano Olivetti diseña una empresa definida como la Atenas del siglo XX, donde los conocimientos técnicos y la cultura humanista están en permanente búsqueda de un punto de convergencia, y decide proyectarla hacia el futuro. Invierte buena parte de los recursos de la empresa en las incipientes tecnologías electrónicas y crea el laboratorio de investigación y desarrollo informático más importante de Europa. Y es aquí donde una nueva generación de proyectistas empieza a explorar las nuevas fronteras de la informática. Cuando entré en Olivetti, lo hice con mucho entusiasmo. Y con el tiempo, este entusiasmo, lejos de apagarse, aumentó. Porque el ambiente de los laboratorios electrónicos de Olivetti era inmejorable. Había un bagaje impresionante de know-how entre las 400 personas del laboratorio. Estábamos en un ambiente en el que había gran cantidad de conocimiento a tu disposición. Pienso que las cosas nacen si existe una tierra abonada, un caldo de cultivo. Y cuando hay un gran caldo de cultivo, tarde o temprano nace algo. Es fisiológico, natural. La naturaleza es así. El primer resultado de esta química es la ELEA 9000, la primera gran calculadora europea capaz de competir con los colosos norteamericanos. Sin pedir permiso, Olivetti se ha introducido en un mercado en continua expansión, en un mercado muy restringido. Al otro lado del océano, mientras IBM sigue su imparable escalada hacia el éxito, las demás empresas se reparten el mercado proyectando los primeros ordenadores que administran operaciones bancarias y pagos tributarios para el gobierno de los Estados Unidos. Los cerebros electrónicos controlan los armamentos, los impuestos y cada día nuevos sectores de la administración del Estado. De seguir así, un día llegarían a controlar todo el mundo. Al principio de la era de las grandes calculadoras, los ordenadores eran utilizados principalmente por el ejército para lanzar misiles y para hacer la guerra, o por las grandes empresas e instituciones científicas. Los ámbitos de uso eran muy limitados, y es comprensible que a la gente le inspirara temor. La calculadora es el instrumento que ha permitido crear la bomba atómica. ¿Qué hará una calculadora más potente? La bomba H. ¿Y la siguiente? Ni se sabe. Pero podría ser algo terrorífico porque anteriormente ni siquiera sabías que estaban haciendo la bomba atómica, pero la hicieron con calculadoras. ¿Y hoy? Computers certainly could help to destroy human freedom. Computers can help man to build or to destroy. They can make war or peace. En aquellos tiempos, si sabías algo de ordenadores, sabías que estaba pasando algo misterioso. No era descabellado tener miedo de este tipo de cosas. Cualquier persona sensata habría sentido miedo.
Dicono che le macchine domineranno l'uomo, che ne faranno uno schiavo, che il futuro sarà meno umano. Dicono che la nostra vita sarà decisa dalle macchine e da chi le userà. Excuse me, what do you think about computers? We're terrified of them. Control, control, control. Every day you read in the newspapers that computers are controlling something else. It's my belief that the government will link up all the computers and we'll all be controlled. And there'll be no freedom left. La opinión pública vive la pesadilla de un futuro dominado por los ordenadores, pero el que las fabrica prosigue impertérrito el desafío de la búsqueda de una calculadora cada vez más potente. Y cuando más enconada es esta competición, en 1960, la Olivetti sufre un duro golpe. Muere Adriano Olivetti, y con él la visión de una vía italiana hacia la informática. El único que hereda el espíritu pionero de Adriano es su hijo, Roberto Olivetti. Roberto encomienda la tarea de concebir un ordenador diferente de las grandes calculadoras, un ordenador jamás imaginado antes, a un reducido grupo dirigido por Pier Giorgio Perotto. Perotto es este. Aquí estoy yo. Y detrás está Garciera, que todavía no se parecía tanto al Padre Pío. Garciera tenía un aire bastante juvenil. Se ve que era un joven de aquella época. Aquí está, la programa 101. Es todo un mito. Empecé a trabajar en esta, mi primera experiencia laboral, y mira cuál fue el resultado. Aquí es donde empezó toda la historia del ordenador personal. Todo eso nació aquí. Yo tenía 19 años cuando empecé a trabajar con Desandre en esta máquina. 19 años. En 1962, Perotto y su equipo aceptaron el desafío y se lanzaron a un proyecto impensable en aquellos tiempos. Pensamos en una microcomputadora, una computadora de tamaño reducido y accesible al usuario individual, sin intermediarios, es decir, una máquina de mesa, pero con una característica especial. Debía ser manejable por un usuario no especializado. La idea fundamental era ofrecer un instrumento a un precio razonable y que cualquiera pudiera tener en su mesa de trabajo. Perotto me dijo, piensa bien si te interesa hacer algo de este tipo, porque tiene sus riesgos. Sabemos cuál es nuestro punto de partida, pero no sabemos cuándo llegaremos, si llegaremos o cómo llegaremos. Era algo que debía ser elaborado desde el principio. Y era tan difícil incluso explicar que posiblemente fuera factible, que el ingeniero Perotto dijo, chicos, yo no os voy a contar que tenemos una idea y que en suma pensamos que es factible. Quiero sacar un producto, quiero que lo vean, porque si no, la gente no nos va a creer. Imagínense que hasta los creadores de la programa 101 se las vieron y se las desearon para contar a la gente que el ordenador personal podía tener su utilidad. Fue la primera vez en la historia que alguien intentó realmente hacerlo. Una computadora que se pueda poner en la mesa. Una computadora pensada no para los técnicos de los grandes laboratorios, sino para cualquiera que quisiera utilizarla. Tal vez ni siquiera el grupo de Olivetti lo habría sospechado, pero esa idea fue la chispa de una revolución que cambiaría el mundo. Hoy, cuando hablamos de un ordenador personal, pensamos en el objeto que utilizamos a diario, pero hace 50 años aquello no era realista.
Éramos como Miguel Ángel ante una piedra sin tallar. Estábamos frente al vacío porque no teníamos ninguna referencia, ni ningún producto lejanamente comparable a lo que acabaría siendo la programa 101. Entonces no había nada, o sea que empezamos de cero. ¿Cómo fabricar un pequeño ordenador? Cuando en 1962 el punto de referencia de la informática eran las grandes calculadoras de la IBM, enormes salas climatizadas y filas interminables de armarios conectados entre sí por kilómetros y kilómetros de cables. El grupo de Perotto sabe que debe superar pruebas a las que nadie se ha enfrentado anteriormente. El problema no era tener la idea de hacerlo, sino cómo hacerlo. Y la idea de hacerlo no se nos ocurría estando dentro de la ciudad prohibida de las grandes calculadoras, porque de allí no se baja. Allí uno permanece siempre entre las nubes, contempla la estratosfera, cada vez más alto. En cambio, había que mirar más hacia abajo. La primera gran prueba, la más difícil, es lograr condensar toda la potencia de una gran calculadora en una caja tan pequeña como una máquina de escribir. Esta era la memoria disponible en aquella época. Compleja, costosa. Había que construirla pieza a pieza. Había que encajarla, etc. Costaba un ojo de la cara. A veces renqueaba y además era un mamotreto, muy engorrosa. No valía para lo que nosotros queríamos. Con ella no íbamos a ninguna parte, de manera que buscamos otra memoria. Y elegimos la línea magnetoestrictiva, constituida por un hilo de acero armónico, como la cuerda de un piano. Y en torno a esta línea construimos nuestra máquina. Recuerdo la memoria tan singular que utilizaron. Era la línea magnetoestrictiva. Es un buen ejemplo de que aceptar otros puntos de vista y negarse a aceptar estereotipos es un eficaz sistema para aportar innovación al mundo. Si nos fijamos en la historia de los ordenadores, no solo comprenderemos el gran avance que se ha realizado, sino los retos a los que se enfrenta la gente en aquellos tiempos para solucionar estos problemas. Gracias a una sencilla pero genial intuición, los tres proyectistas descubren que es posible reducir las dimensiones de una computadora. Una revolución copernicana para la informática de aquellos años. Pero por sí sola no es suficiente. Los ordenadores no solo están hechos de componentes electrónicos, sino también de software, un sistema de reglas y programas que permiten que el hombre interactúe con la máquina. Y los únicos que conocen ese complejísimo lenguaje son unos pocos técnicos de bata blanca, hombres que deben seguir el compás de la máquina, hombres que son los brazos y las piernas al servicio del cerebro electrónico. Todo estaba reglamentado, personalizado. Para obtener un programa depurado que funcionara en una calculadora, se necesitaban varios meses. The designer must write a concise step-by-step list of instructions and feed it to the computer. The preparation may have taken months. Es el momento de crear un lenguaje nuevo, un lenguaje que permita a cualquiera programar y utilizar un ordenador. Es decir, se empezó a trabajar en la definición de un lenguaje. Este famoso lenguaje tenía que ser sencillo, sencillo y aún más sencillo, porque si no era más sencillo que lo más sencillo, no era válido. Pero si el lenguaje debía ser sencillo, crearlo era todo lo contrario. Durante largos periodos nos vimos llevando una vida diferente a la de los comunes mortales. De hecho, nuestro diálogo estaba compuesto casi enteramente de una jerga propia, por así decirlo. Bastaba un gesto y nos entendíamos.
Podía pasar que habláramos entre nosotros, incluso caminando por los pasillos, yendo al comedor, o de vez en cuando yendo juntos al baño. Allí había un urinario individual de pared donde se hacía pipí. Luego había cabinas donde uno podía encerrarse. El otro estaba dentro, yo estaba fuera haciendo pipí, y recuerdo que me puse a contestarle siempre con el mismo lenguaje. Entró uno, me miró, yo estaba hablando contra la pared, no lo entendió, se asustó y dijo, será mejor que vuelva luego, y se fue. Realmente dábamos la impresión de ser de otro mundo. Conservo el libro de instrucciones de la programa 101. Con este libro aprendí a programar ordenadores, e incluso hoy estoy seguro de que si me trajera a unos cuantos estudiantes de instituto y les entregara este manual, ya se ve que es un manual sencillo, no hay por qué tenerle miedo, ellos podrían programar un ordenador igual que hicimos nosotros. Al cabo de 2 años de duro trabajo, el equipo de Perotto ha desmontado una a una todas las rígidas normas de la informática de esa época y proyecta una computadora del tamaño de una máquina de escribir, con un lenguaje que permite que el mundo de la informática sea accesible a todos. Pero Perotto va más allá. Concibe un instrumento totalmente inédito, un instrumento que en décadas posteriores se convertirá en el modelo de todos los peces del mundo. La tarjeta magnética fue un as en la manga excepcional porque compras la máquina, la pones en marcha y metes la tarjeta. No tienes que hacer nada más. Y la manejas. Nada más fácil. Cojo la tarjeta con mi programa, que está grabado por aquí, en esta tira magnética. Enciendo la máquina, meto la tarjeta y ya está. El programa queda introducido y la máquina está en condiciones de ejecutarlo. Basta con dar una orden en el teclado y la máquina empieza a procesar según las instrucciones de este programa. Más fácil imposible. Very, very easy, como decían los norteamericanos. Este instrumento quedó como elemento estándar de la evolución del PC, es decir, el instrumento, el soporte magnético que daba la posibilidad de archivar programas y permitía pasar programas de una máquina a otra. Y posteriormente pasó a ser un disco, el floppy disk, que primero fue grande, luego más pequeño y así sucesivamente. La tarjeta abre definitivamente una nueva era. Una era en la que la relación del hombre con las computadoras cambia radicalmente. Cualquiera puede hacerse con un programa, cargarlo inmediatamente en el propio ordenador, intercambiarlo con otros usuarios, como se hace hoy en día con cualquier archivo. Los 3 inventores han ganado su apuesta. Han dotado al ordenador de alma, y Roberto Olivetti decide que ha llegado el momento de que tome forma. Contacta con Mario Bellini, un joven y prometedor arquitecto. En la actualidad, Bellini es uno de los arquitectos y diseñadores más importantes del mundo. Recuerdo que un día recibí una llamada de Roberto Olivetti diciéndome, oiga, necesito estar con usted por un proyecto complejo que tenemos entre manos. Se trataba de diseñar no una caja que albergara los mecanismos y circuitos impresos, sino algo que fuese un objeto personal. Algo que interactuara puntualmente con una persona que estaba sentada frente a una mesa, un despacho, y que esta persona emprendiera una relación de comprensión con esta máquina. Era bastante novedoso, porque hasta entonces las computadoras eran armarios, y con los armarios no interactuamos. Prácticamente los armarios más atractivos son los que están empotrados en las paredes. Pero esto no era un armario o una caja, era una máquina diseñada para entrar a formar parte de tu círculo personal más allegado, como una persona más. El sueño de una informática a medida del hombre había encontrado su forma definitiva. En abril de 1964, el grupo de inventores dio por cumplida su misión.
como la lavadora, la televisión, la radio y otros muchos objetos de uso doméstico, para bautizar el nuevo invento se elige un nombre femenino: la Programa 101. Es el primer ordenador pequeño, fácil de usar, que cualquiera puede llevarse a casa y programarlo. Es el primer ordenador personal. Y la primera máquina capaz de hacer todo esto fue la Programa 101. Hoy, el ordenador personal es el desarrollo al máximo nivel de aquello que fue el concepto de la 101, como el avión. Es lo mismo el reactor supersónico que el avioncito de tela de los hermanos Wright. Pero cuando el sueño de los tres proyectistas estaba a punto de emprender el vuelo, en Olivetti sucedió algo inesperado. En la primavera del 64 se difundió el rumor de que la Olivetti no andaba bien, que tenía problemas económicos. Olivetti cae en una gran crisis financiera. Para apoyarla, se crea un grupo de intervención dirigido por los lobbies industriales más importantes de Italia, encabezados por Cuccia, de Mediobanca, y Valletta, de la Fiat. El propio Valletta decía que Olivetti había cometido un gran error: el de meterse en este sector de la electrónica para grandes computadoras, que era un sector vedado a las empresas europeas, porque estaba fuera de nuestro alcance. Entonces nosotros interveníamos, pero la condición era que la sección electrónica fuese vendida a una empresa norteamericana. Tanto Valletta como Cuccia como el gobierno italiano no sabían nada de electrónica ni de ordenadores. No les importaba nada. Fundamentalmente, el hecho de salir de este sector no creaba ninguna molestia. Es más, mejor que estos pesados de la Olivetti dejen esta historia y se dediquen a cosas más serias. Y es precisamente cuando las grandes calculadoras al otro lado del Atlántico prosiguen su imparable expansión y se abren nuevos mercados en el mundo, cuando el grupo de intervención para el rescate de la Olivetti decide desembarazarse de la división electrónica. De ello se beneficia la General Electric, el coloso norteamericano más importante de aparatos electrónicos. Empieza así una larga negociación para absorber la sección electrónica de la Olivetti, con todos sus proyectos. Evidentemente, este asunto nos afectaba de manera particular a nosotros, porque sabíamos, y sobre todo lo sabía Perotto, que en nuestro caso, si se cedía la división electrónica y todo nuestro grupo a la General Electric, la actividad habría desaparecido por completo. Todavía recuerdo que Perotto, precisamente para demostrar la situación de profunda incertidumbre en que nos encontrábamos, vino con una máquina fotográfica y nos dijo: escuchad, no sé en qué va a acabar todo esto, pero yo voy a sacar al menos un par de fotos para demostrar que lo que hemos hecho existe. O sea que lo nuestro no eran meras habladurías, prácticamente fueron palabras proféticas. Es un hecho que en el 64 el laboratorio de investigación electrónica fue vendido a la General Electric. Aquí estaba el despacho de Perotto. Este era el despacho de Perotto, ¿te acuerdas? La Olivetti empezó a invertir en electrónica en el 54 y en el 64 lo tuvo que dejar. Fueron 10 años de inversiones, de visión e incluso de esfuerzo. Y no solo de esfuerzos financieros, sino también de recursos humanos. Todo aquello terminó. Fue una aventura que costó sangre, sudor y lágrimas. La General Electric se apodera de todos los proyectos informáticos de la Olivetti. De todos menos de uno.
Piol y Caglieris se empeñaron en que este proyecto siguiera siendo un producto de Olivetti y no estuviera asociado a las computadoras, de modo que para que no fuera vendido a la General Electric, se pasó noches enteras borrando computadora y escribiendo calculadora, porque calculadora quería decir Olivetti, mientras que computadora quería decir General Electric. Nosotros nos quedamos en la Olivetti, el grupo del ingeniero Perotto. Los demás se fueron a la General Electric. Al fin y al cabo, cuando todavía estábamos en la planta de Preñana, éramos como una sección ajena. En un momento dado, las cristaleras de nuestros laboratorios fueron recubiertas de pintura, de manera que fuera imposible ver desde fuera lo que estábamos haciendo dentro. Dicho de otro modo, se hizo una especie de apartheid. Tras la cesión, Olivetti decide relanzarse en el mercado, concentrando todos sus esfuerzos en la producción de máquinas de escribir y calculadoras mecánicas. Y pronto se olvida del pequeño grupo de supervivientes de la electrónica. A partir de aquel momento, por parte de Perotto, era perfectamente perceptible una cierta prisa, por así decirlo. O hacemos este producto o nuestro destino será todavía más incierto. Primero lo hacemos, no vaya a ser que nos vea alguien de fuera y nos copie la idea. Pero en el contexto real, el problema era, hagamos este producto antes de que cualquier ignorante que no sepa de qué se trata, porque este ignorante podía ser alguien de arriba, decida que es mejor anular este programa. Roberto Olivetti también se ve obligado a abandonar el papel de director, cada vez más enfrentado a la nueva gerencia, que no comprende que en sus propios laboratorios tiene un producto de unas posibilidades inimaginables. Creo que el nuevo director estaba convencido de que se iban a haber hecho pocas unidades, porque dijo, no esperamos hacer gran cosa con este producto, porque en mi opinión es algo innecesario. Y la mejor prueba de que es innecesario es el hecho de que nadie haya fabricado un producto de este tipo. Es decir, el hecho de que nadie de la competencia tuviera un producto similar, en lugar de ser visto como un motivo de acicate, fue visto como un factor negativo. Si nadie lo ha hecho, quiere decir que el mercado no lo demanda. Mientras en Italia los nuevos gerentes de Olivetti no ven salidas comerciales para el primer ordenador personal, Norteamérica hierve con los preparativos de la feria más importante jamás organizada, que marcaría el imaginario colectivo durante mucho tiempo. En 1965, cuando era niño, se organizó la Exposición Universal de Nueva York. Fue una época muy emocionante porque la Exposición Universal estaba dedicada al futuro y a todas las cosas maravillosas que iban a pasar el día de mañana. This fair represents the most promising of our hopes. This fair shows us what man at his most creative and constructive. Todos los grandes países montaron un pabellón en la exposición y las grandes empresas también presentaron sus nuevos productos. Para un chaval de 12 o 13 años era todo un acontecimiento. La IBM decide aprovechar la ocasión para presentar sus computadoras a la sociedad en un intento por acercar la informática al gran público. Una de las cosas que aprendí en la Exposición Universal fue que el futuro pasaba por los ordenadores, porque en toda la feria había exposiciones que hablaban de esto. Aunque la computadora era normalmente una máquina gigante aislada, con cintas magnéticas y técnicos de bata blanca y corbata que apretaban botones. La gente corriente no podía acercarse a las computadoras, se ocultaban en un segundo plano. Eran demasiado especiales para tocarlas. Olivetti. La Olivetti también decide aprovechar la Gran Manzana como escenario para su lanzamiento, y en los días de la imponente Exposición Universal presenta su nueva línea de calculadoras mecánicas Logos 27. Pero además de la Logos, decide mostrar un modelo de la Programa 101. La Olivetti no estaba interesada en mostrar la 101. Bueno, sí, quería mostrar también la 101, pero la expuso en una salita trasera más discreta. O sea, solo iba a verla el que estuviera interesado. La protagonista de la muestra era la Logos 27. Si hoy pudiera empezar de cero, ahora que pienso en lo que hace Apple, por ejemplo,
habría volcado los recursos de la empresa en aquel producto. Yo estaba muy alejado de todo esto, en el sentido de que el producto no se consideraba como algo que cambiaría el mundo. La intención era clara: presentar aquella máquina como ejemplo de lo que podría hacer Olivetti si quisiera, como el coche ideal, o los prototipos que se exhiben en los salones del automóvil, que sin embargo están allí para poder decir: mira lo que hemos estudiado, lo que podremos hacer. Pero los coches reales son otra cosa. El 25 de octubre de 1965, pese a estar arrinconada, la 101 tiene la posibilidad de ser valorada no por los burócratas o empresarios, sino por la gente corriente para la que ha sido creada. Welcome to the world of tomorrow. Se organizó una presentación de la programa 101. Yo estuve allí. Y recuerdo que el presentador dijo: y ahora la máquina va a calcular la órbita de un satélite alrededor de la Tierra. Era un programa muy oportuno, porque aquella era la época de los Sputnik, de la reacción norteamericana a los Sputnik y toda la carrera espacial. O sea, esa máquina que calculaba la órbita de la Tierra puede que ejerciera una atracción magnética. Y me acuerdo perfectamente de que el técnico se acercó a la máquina, apretó la tecla reset, de manera que la máquina quedara limpia, cargó una tarjeta, introdujo 3 datos, apretó la tecla y el programa se ejecutó. Tardó 2 o 3 segundos, que a mí me parecieron una eternidad. Y al cabo de esos 3 segundos, la máquina empezó a disparar una serie de resultados que... En fin, antes de que terminara fue interrumpida por una ovación de aplausos interminable. Recuerdo aquel momento como... Me pareció tocar el cielo con los dedos. Los organizadores, que la habían relegado a una esquina, casi ocultado, que no querían dar demasiado protagonismo a su presencia, se vieron obligados, yo diría que por el clamor popular, a colocarla en una posición central, para que quedara a la vista de todos. La noticia fue de boca en boca y todo el mundo fue a verla. Y hubo que superar la incredulidad de que el producto tuviera unas dimensiones tan reducidas, porque al principio la gente preguntaba: ¿a qué está conectada? Había mucha gente que pensaba y decía: es imposible, no puede ser cierto, habrá algún cable subterráneo. E iba a mirar por detrás de la máquina a ver si había cables ocultos que la conectaran a una calculadora. Yo diría que aquel año fue la atracción de la feria. Prácticamente no tuvo competencia. Movilizamos a toda Nueva York. Estuvo David Rockefeller, estuvo el alcalde de Nueva York, estuvieron los representantes de toda la prensa, no solo de Nueva York, sino norteamericana e internacional. Fue un acontecimiento que llegó más allá del alcance habitual de la presentación del modelo de cualquier máquina. Veremos un ordenador en la mesa de trabajo antes de que haya 2 coches en el garaje. Olivetti lanza la nueva dimensión de la computadora. La primera computadora que cabe en tu mesa. Los comentarios de la prensa norteamericana son elogiosos, y la Olivetti, a pesar de no seguir siendo dueña de una división electrónica, se ve obligada a producirla y a lanzarla al mercado mundial.
Este es el lanzamiento mundial de la Programa 101, el ordenador que inaugura una nueva dimensión. Ahora, por menos del alquiler mensual de una computadora de gran tamaño, hombres de negocios, científicos y técnicos pueden adquirir una Programa 101. Es un poquito más grande que una máquina de escribir y está lista para ser colocada en su mesa. Viene en su envoltorio, con una presentación elegante. Se personaliza, se convierte en objeto de consumo, vas a la tienda y te compras una. No es algo que un genio de la electrónica se construye en casa, sino una computadora de consumo personal. Queríamos hacer algo grande. Hicimos una carrera contrarreloj y lo logramos. This man is working against time, computer time. Why? Because there are not enough computer facilities available. Until today. Because Olivetti have developed Programmer 101, the world's first desktop computer. The Programmer 101 is compact. The Programmer 101 is portable. No había que compartirla con nadie, la tenías a tu entera disposición, solo para ti, a la espera de tus instrucciones. The Programmer 101 sells at a fraction of the cost of a large computer. La Programa 101 costaba $3.500, mientras que la computadora grande más barata de IBM costaba más de $100.000. To the businessman, the Olivetti Programmer can be used where it is needed, when it is needed, in the office or at home. El anuncio en el que se ve a un empresario sentado al borde de su piscina con una mujer en bañador haciendo sus cálculos es una imagen profética de la muerte de las computadoras como objeto oculto que está tras unas gruesas paredes de cristal. This secretary is selecting one of the basic categories of program from Olivetti's vast library. La Programa 101 se utiliza en los campos más insospechados. Ya no se necesitan millones de dólares y técnicos expertos para hacerse con una computadora. Hasta las pequeñas empresas, los topógrafos, los estudiantes universitarios, los representantes y los médicos pueden disfrutar de las ventajas de la era informática. La 101 fue utilizada en todos los sectores de la actividad humana. Esta es la universalidad de la máquina, a pesar de ser así, del tamaño de 2 cajas de zapatos. Ni siquiera nosotros llegamos a imaginar que llegara a ocupar un espacio tan considerable. Superó ampliamente nuestras perspectivas. In commerce, the programmer has many uses. Here, for example, is a family about to buy a new house. The programmer can be used to compute the mortgage repayments, interest rates, and the life assurance statistics. Una vez que la computadora se convierte en algo de mayor alcance, accesible a un grupo más numeroso de gente, se va transformando porque interactúa con nuevas personas. Personas que no tenían acceso a las computadoras cuando las grandes calculadoras dominaban el mundo informático. Los ordenadores personales conquistan cuotas de usuarios impensables hace escasos años. Incluso llegan a las aulas escolares, y las nuevas generaciones empiezan a hacer pruebas con lo que años después se convertirá en su mundo. Il laboratorio aiuta a risolvere i grandi problemi. È un elemento importante per il progresso tecnico, scientifico, ma può essere anche un oggetto familiare, una cosa per giocare, per ridere. Es bastante engorroso llevar a toda la clase a ver una computadora de gran tamaño y solo pueden verla desde fuera, al otro lado de la cristalera. Les dices, esta es una calculadora electrónica. En cambio, si tienes una 101, puedes reunir a toda la clase y cada alumno puede crear un pequeño programa como ejercicio y ponerlo en marcha. Eso vale muchísimo. Noi ci aspettavamo un calcolatore grosso, una cosa enorme, invece poi quando abbiamo visto questa macchina qua siamo un po' spaventati, cos'è una calcolatrice, una macchina da scrivere. Se poi mi ricordo per esempio mi sentivo molto orgoglioso perché pensavo quando sarei uscito avrei potuto dire di aver usato un calcolatore elettronico. In effetti poi non è molto difficile usarlo. El mundo está preparado y la sociedad ha encontrado el modelo sobre el que construir su propio futuro informático. Sarà come telefonare, come accendere la TV, come mettere in marcia l'auto. E forse, tra pochi anni, l'ironia sarà già vinta dalla realtà.
Si te pones dentro del contexto de aquellos años, empiezas a entender lo útil que fue la programa 101. Incluso en aquellos tiempos fue un gran salto hacia adelante. Los años 60 tocaban a su fin, y la 101, después de haber entrado en los hogares, en los colegios y en las oficinas, entra en la historia. La NASA había adquirido más de una decena. Los técnicos que preparaban el proyecto Luna tenían la 101. La NASA la emplea para calcular las maniobras de alunizaje, la NBC para pronosticar los resultados de las elecciones presidenciales y el ejército norteamericano para planificar las operaciones en Vietnam. La programa 101 tuvo un éxito rotundo en los Estados Unidos. Se vendieron más de 40.000 unidades. Esta es la prueba de que la programa 101 ofrecía a los usuarios lo que realmente necesitaban. Y mientras la 101 alcanza la cima del éxito, un coloso de la informática mundial anuncia la presentación de un nuevo modelo. El primer gran pedido de la 101 llegó de la Hewlett Packard, que compró un centenar. Pasado un cierto tiempo, la HP anunció un nuevo producto. Un producto que básicamente reflejaba las características de la 101, solo que con capacidad ampliada. Abrimos un mercado que entonces no existía y despertamos a toda la competencia. Y nosotros, cuando vimos la Hewlett Packard, nos dijimos, cielos, estos nos la han... Ya no somos los amos indiscutibles del mercado. La programa 101 ejerció una gran influencia en muchos ordenadores, y el ejemplo más notable es la Hewlett Packard 9100, que es muy parecida. Es una máquina de despacho. Graba los programas con una tarjeta magnética. El jefe del laboratorio de la Hewlett Packard me dijo que su HP 9100 en realidad se inspiraba en la programa 101. Al parecer, la Hewlett Packard tuvo que pagar derechos a la Olivetti por la idea. En 1968, la Hewlett Packard llega a un acuerdo con Olivetti y paga $900.000 a la empresa italiana para poder utilizar la patente de la programa 101. Esa misma patente que pocos años antes, Perotto y Desandre habían cedido a Olivetti por la simbólica cifra de $1. Como alguien ha dicho, ese está claro, todos los proyectos que nacieron después eran proyectos que no tenían ya esa huella de creatividad inicial necesaria para definir un proyecto. Si querían fabricar un sistema, decían, ¿qué microprocesador usamos? ¿Qué tipo de memoria compramos? Mientras que antes uno no iba a buscar las unidades magnéticas que se usaban. Y nosotros inventamos la tarjeta que antes no existía. Después, cuando empezaron a usarse discos, ya no se podían usar tantas cosas. Se usaron los discos y punto. La Olivetti se verá obligada a ejercer una competencia cada vez más enconada, y en los años 80, durante una década, todavía conseguirá imponerse en el mercado mundial. Si la Olivetti consiguió recuperar su papel en la electrónica, no se debe a su estrategia ni a los planes. Se lo debe exclusivamente al tesón de unas cuantas personas, que no serán más de 4 o 5. El ingeniero Perotto se convertirá en director del Centro de Investigación y Desarrollo Electrónico. Desandre y Garchiera crearán los ordenadores Olivetti de la generación siguiente. Esa generación, cuya divisa, un ordenador en cada mesa, será predicada por muchos y que definirá nuestra sociedad en las décadas futuras.
Al principio estaba la 101. Luego llegaron otros que sacaron otras máquinas, etcétera, etcétera. En un momento dado, uno que sacó la enésima máquina, para hacerse publicidad, dijo: todos los que han estado hasta ahora forman parte del pasado. Ahora nosotros hemos llegado y somos el presente. Y como imagen, eligieron una pirámide de viejas calculadoras amontonadas. La primera en la cima es la 101. Yo dije, el mensaje es: pobrecita, se ha quedado viejecita. Pero también tiene otra lectura, que fue la primera y la han colocado arriba del todo. Creo que el mundo de la tecnología debería estar agradecido a la Olivetti por la programa 101. Creo que muy poca gente es consciente del impacto que la programa 101 tuvo en el desarrollo de los sistemas informáticos personales. La programa 101 pudo ser tomada como modelo para la apariencia de los sucesivos ordenadores. Sentó las bases de todo lo que vemos hoy en día, en términos de contenidos generados para usuarios y de una especie de democratización de Internet. Todo esto habría sido inconcebible si las computadoras no hubieran tenido la capacidad de salir de las grandes empresas, de esa especie de almacenes donde se ubicaban. Para mí la programa 101 tiene una importancia fundamental. Es una tecnología muerta, pero es una cultura viva. Dejo de repetirme a mí mismo. ¿No sería maravilloso encontrar una programa 101 en algún sitio? ¿Sería posible devolverla a la vida? De las 44.000 unidades producidas, hoy tan solo quedan 8 en funcionamiento. Desde hace unos años, De Sandre y Garciera, con la ayuda de otros exproyectistas de Olivetti, recuperan máquinas diseminadas por todo el mundo y las devuelven a la vida. Después de tantos años de laboratorio dedicados a proyectar y experimentar, se han propuesto un nuevo desafío: conectar una 101 a Internet para que lance un mensaje al mundo de hoy. Lo que podría decir la 101 es: Hello boy, here we are. Here we are. Remember that you now exist because I existed 50 years ago.